Bueno, pues dejamos de lado la tertulia política para seguir hablando de política. Ya saben y ya les hemos comentado a todos ustedes que a partir de ahora tendremos 2 entrevistas diarias y en el día de hoy, para finalizar el programa, me acompaña en este caso el candidato por Drago Verdes Canarias al Parlamento, Rafa Jiménez. Muy buenas tardes, Rafa. ¿Qué tal, Paola? Y muchas gracias por acompañarnos. A vosotros por dejarme participar aquí, por supuesto. De eso se trata. Y precisamente de dar voz y de hablar un poquito de los proyectos de este partido, de este nuevo partido y proyecto. Pero antes, Rafa, lo comentábamos mientras nos estábamos colocando rápidamente, eres nuevo en esto de la política y, hombre, siempre es bueno que los ciudadanos nos puedan conocer un poquito más. ¿Cómo te da por integrarte en este nuevo proyecto, en este nuevo modelo de política Drago Verdes Canarias en este caso? Pues yo creo que, al igual que un montón de compañeros de Drago, en su momento Proyecto Drago, ¿no?, que teníamos pues pocas opciones, por no decir ninguna, de cara a estas elecciones que vienen ahora el 28 de mayo y de cara a muchas más, ¿no?, porque nos sentíamos como que no teníamos nadie que nos representase de cara a un futuro. Y desde Proyecto Drago, que ahora es Drago Canarias y que la coalición es Drago Verdes Canarias, desde Proyecto Drago pues empezamos a participar hace tiempo, gente que sentíamos un poco ese anhelo de no poder votar, pero a la vez querer hacer algo porque creemos necesario que hay que hacer algo y que la situación política requiere un cambio, y en lo que podamos aportar, pues nosotros contentos. Yo, como decías, no vengo de la política, por supuesto con conciencia política desde muchísimos años, pero no venía de la política, decidí participar en Drago y desde Proyecto Drago pues las compañeras decidieron que yo debía estar aquí, y súper agradecido a las compañeras y compañeros, y con una responsabilidad muy grande que espero afrontar de la mejor manera. Todos con sed de cambio, como suele decirse, ¿no?, que además lo comentaban en esa presentación que realizaban en el Charco, que acudíamos nosotros mismos y que así lo transmitían. Rafa, cuando empezaron a hablar, a comentar entre ustedes, oye, mira, pues, ¿qué les parece? Formamos este nuevo proyecto y demás. ¿Cuáles fueron los principales puntos comunes en los que, bueno, dijeron, esto principalmente o primordialmente hay que cambiarlo, ¿no?, en Lanzarote y en el conjunto de Canarias? Pues principalmente que no se daba solución a lo que nosotros y nosotras pensábamos que se tiene que solucionar, ¿no? Y de ahí, como te decía, pues nos unimos, ¿no? Pero es buscar dar solución a ese tipo de problemas, como son pues la depredación de territorio que estamos viendo, que no han sido capaces en ningún momento, yo ya no sé si por inercia, pero no han sido capaces de verlo venir, o realmente hay ciertos intereses que hace que no se tomen medidas en eso, ¿no? Entonces, la depredación del territorio, de nuestro patrimonio natural, por supuesto, y que eso, además, conlleva, mediante la turistificación, a que haya salarios precarios, a que nos encontremos en una situación en la vivienda que ya se sabía que iba a pasar y que no se han tomado ningún tipo de medidas. Por eso sorprende tanto ahora cuando salen en campaña con depende qué titulares. ¿De verdad que esto no lo veían venir? Si estaban en el gobierno y no han hecho absolutamente nada, de ahí que nosotros tomásemos pues un poco la decisión de estar aquí, y con esas premisas, ¿no?, con que se pare absolutamente de destrozar territorio y que la vida sea compatible con el turismo en las islas, que se pueda vivir junto al turismo. No haya llegado un momento que no se puede vivir junto al turismo. Que pueda llegar a ser algo compatible, ¿no?, sin destrozar más territorio. Aprovecho para preguntarte, ahora seguimos con más proyectos y demás, Rafa, pero esto me lleva a preguntarte, hablando del turismo y demás, inevitablemente, porque es ha sido el tema de actualidad
de todos los titulares de muchísimos medios de comunicación, y es la decisión que han tomado por parte del Cabildo de Lanzarote, así lo anunció la propia presidenta María Dolores Corujo, a través de, o a raíz de un estudio de carga que se han cargado, pues el declarar la isla saturada precisamente turísticamente hablando. ¿Cuál es la opinión de Drago Verdes Canarias sobre este asunto? Porque de momento ya lo que es la oposición, en su mayoría, se ha manifestado diciendo que no está muy de acuerdo y de hecho hablando de que no se juega con aquello que nos da de comer. No sé si es esa opinión o todo lo contrario por lo que te he escuchado hablar. Rápido a la oposición, es que cada vez nos está dando menos de comer. O sea, cada vez llegan más y cada vez pagamos más de alquiler, que es consecuencia directa, la cesta de la compra carísima. O sea, cada vez es más difícil vivir y cada vez hay más turismo. Eso para la oposición, que dicen que con el comer no se juega. Después, para las declaraciones de la isla saturada turísticamente y el proyecto que se ha encargado, faltaría más que no se encargasen proyectos a gente competente para tomar decisiones de ese tipo, ¿no? Porque, o sea, sacan pecho diciendo, no, hemos pedido un estudio. Faltaría más que no lo haga gente competente, ¿no? Eso por una parte. Y después, que se hable de saturada turísticamente, pero que eso no vaya acompañado de nada más, huele a puro electoralismo. O sea, estamos en campaña, ahora vuelve a tocar decirlo, para luego no hacer nada. Si pensamos, el PSOE ha estado en los últimos gobiernos con más o menos representación y con diferentes colores, ha estado en todos en los últimos años y hemos llegado a donde hemos llegado. Si dicen que la isla está saturada turísticamente, lo primero sería empezar a hablar de una moratoria, hablar de ecotasa, bueno, pero eso ya es otra cosa, pero de una moratoria que ponga freno sí o sí a esto. Y eso no se ha dicho en ningún momento, solo se ha hablado de isla saturada turísticamente. Da la sensación que son un poco palabras vacías electoralistas, teniendo en cuenta toda la trayectoria que llevan de estos últimos 4 años y de antes, que aquí no se ha llegado así por obra de... No, aquí se ha llegado por decisiones que se han tomado y me lo traía aquí apuntado, y ellos han participado en la Consejería Política Territorial durante años. O sea, que las decisiones que se han ido tomando es a donde nos han llevado. Saturada turísticamente, moratoria. Dígalo en el mismo mensaje. No es lo único que ustedes piensan que se ha anunciado de forma electoralista, como mensaje electoralista, porque además también ha hablado del tema de la vivienda, para lo que ustedes piden y demandan soluciones drásticas y urgentes. ¿Qué es lo que piensa Drago Verdes Canarias sobre el asunto de la vivienda, que es muy complejo desde luego, y por qué piensa que el anuncio de la vivienda social del Partido Socialista precisamente es electoralista? Hablaban de... Me pareció escucharlo ayer, antes de ayer, hablaban de 40 viviendas públicas, ahora también, ¿no?, en campaña, que resulta curioso, pero es que no es la única medida que hay que tomar de cara a solucionar el problema de la vivienda. Para empezar, va a depender de las instituciones, ya sea lanzaroteñas, ya sea Canarias, poner tope al alquiler. Eso es importantísimo, poner tope al alquiler. Después, tenemos que fiscalizar sí o sí la vivienda vacacional. O sea, o se cuentan las... Es que resulta curioso que para saber cuánta vivienda vacacional hay, tenemos que entrar a portales que ofrecen viviendas, porque no tenemos ninguna manera de saber cuánta vivienda vacacional hay. No hay ningún control sobre la vivienda vacacional. La vivienda vacacional se tiene que controlar, por supuesto que no estamos en contra, pero se tiene que controlar y fiscalizar. No se puede dejar a la inercia nuevamente que lleguemos a la situación que hemos llegado. Entonces, hablar de 40 viviendas que se van a construir sin tener en cuenta topar el alquiler y topar precios, importantísimo. Y luego el tema de la vivienda vacacional, controlarlo y estudiar las zonas. Claro, eso, como decíamos, lo tienen que hacer profesionales, pero estudiar las zonas que están más tensionadas por culpa de la vivienda vacacional y tomar medidas drásticas también en ese aspecto. No sirve de nada hacer 40 viviendas, que también,
pero son una serie de cosas que hay que hacer que solo con medidas electoralistas en campaña no vamos a solucionar. Claro, sí, es que justamente lo hemos comentado estos días, ¿no? Que al final el tema de la vivienda vacacional es un tema muy complejo, muy complicado, desde luego se pueden hacer cosas, pero lo decíamos, ¿no? Evidentemente si yo tengo una vivienda y sé que me voy a poder ganar un dinero y no voy a tener control ninguno, pues la pongo vacacional. Ya, pero claro, yo a veces pienso también en la precariedad que tenemos a nivel sueldos, que también hay gente que se pueda ver en la necesidad de hacer eso. Tenemos que recordar que en la Constitución la vivienda es un derecho con el que no podemos mercantilizarla y tenemos que dar a los ciudadanos sueldos dignos, que no tengan que recurrir a ese tipo de poner tiendas de campaña en terrazas para alquilarlo y después hacer un poco también trabajo de conciencia social, ¿no? Sí, claro. Yo te lo decía, pero no te lo decía bien, al contrario, lo decía en el sentido de claro. Que evidentemente pues sabemos que ocurre y no todo el mundo, ni mucho menos es porque tiene necesidad, sino porque, oye, pues tengo vivienda y como no tengo control ninguno, pues las pongo vacacionales, ¿no? Es que las conejeras y los conejeros todos sabemos los problemas que hay. Entonces hay que tomar medidas y tomárselo en serio para que la gente pueda vivir dignamente. La gente necesita tener un proyecto de vida y eso pasa, y por una parte muy importante, por tener una vivienda donde tener ese proyecto de vida. De hecho, quieres hacerlo, bueno, como candidato al Parlamento de Canarias, pretendes, entiendo, Rafa, que sea a través de una nueva ley, ¿no? O sea, cambiarlo oficialmente, todo el modelo. Es las maneras. Es lo más complicado, pero oye, hay que hacerlo, sí, ¿no? Sí. Quiero decir, es a lo mejor lo que lleva más tiempo, lo que más complejo es, pero hay que hacerlo. Y llegados a esta situación, creo que no solo en Lanzarote, sino en toda Canarias es necesario y hay una pujanza, ¿no?, en las calles de que necesitamos esos cambios para poder vivir, que es necesario, es necesario. Otro de los asuntos, Rafa, que bueno, creo que es un sector fundamental también, que es el de la sanidad. Ustedes también, bueno, no están conformes con... Yo siempre digo lo mismo y es cierto que hay que ser objetivo, los datos están ahí y cosas se han hecho, considero, en este último mandato, en esta última legislatura, porque hay infraestructuras nuevas y hay nuevos profesionales sanitarios y demás. Pero creo que para ustedes no ha sido suficiente, Rafa. Al final hay datos, ¿no? Y da la sensación de que estamos tomando ejemplo de modelos de otras regiones del Estado donde se empieza a inyectar dinero en la sanidad privada y ahora estamos en máximos en Lanzarote, o sea, anteriormente nunca se había inyectado tanto dinero en la sanidad privada. Entonces, ese dinero que se está inyectando en la sanidad privada tiene que ir directamente para la pública. Poner sobre la mesa la salud mental, que de boquilla se está poniendo mucho, pero no se está dotando de profesionales a la sanidad pública para solucionar ese problema también, porque estamos en unos índices de suicidio, sobre todo en jóvenes, que tienen mucho que ver con lo que hablábamos de no poder proyectar su vida, que asusta. Y respecto a la sanidad, lo que decías el otro día, Ángel Víctor, en el debate donde por ahora el único que nos han dejado estar de la SER, habló de que en Lanzarote ya se podía dar radioterapia. No sé si lo hace por desconocimiento o electoralismo puro, pero es un tema súper serio que llevan años luchando porque el búnker de radioterapia esté funcionando y no lo está. Y sí, hay obras, bueno, de verdad no se puede priorizar eso. Tenemos que meter millones para hacer una autovía que no necesitamos cuando lo prioritario sería algo que llevan pidiendo las familias de Afol, por ejemplo, ¿no?, décadas pidiendo que se pueda hacer radioterapia aquí y no tengamos aún ese búnker. Y Ángel Víctor Torres el otro día en debate, no sé, insisto, no sé si por desconocimiento o por puro electoralismo, podrían ser las dos o no, pero
es muy serio, es muy serio. ¿Y cuál es el problema, Rafa, según Drago Verde y según Rafa Jiménez en este caso? ¿Cuál es el problema de que no se ejecuten? Como bien dices, es evidente que es algo fundamental, primordial que se ponga en funcionamiento, entre otras cosas, el búnker, ¿eh? ¿Cuál es el problema? Se habla de, pues, como dices, de electoralismo, por otra parte, intereses políticos, la oposición habla muchas veces de, pues, de sumisión, puesto que se gobierna tanto en Lanzarote, en este caso, como en el gobierno de Canarias, como incluso en el gobierno de España, de las mismas siglas políticas. ¿Cuál es el problema que ve Drago Verdes Canarias? Lo tendrían que explicar ellos, por qué no lo hacen. Tendrían que explicar ellos por qué se mete dinero y dinero en otras cosas y no se mete dinero en las cosas que realmente dan a nuestro pueblo la seguridad, como es el caso del búnker. Se están invirtiendo 50 millones de euros en Tenerife para el circuito del motor, por poner un ejemplo. Aquí se está hablando de la nueva autovía esta de 6 carriles por paso dejable, que desde todas las organizaciones ecologistas y no tan ecologistas se sabe que es destrucción de territorio y que es una salvajada y van a meter dinero ahí. Entonces, que lo expliquen ellos por qué se destina el dinero a unas cosas y no a las otras. Rafa, nos queda poquito tiempo. No te he preguntado al comienzo, que es por lo que suelo empezar, cómo llevan oficialmente ya esta campaña electoral. ¿Son de los que bueno, van por todos los lugares colgando carteles o prefieren hacerlo esa promoción de otra manera? ¿Cómo llevan este arranque bueno, arranque, ya es que no queda nada para el próximo 28 de mayo, ¿no? Pues la llevamos con muchísima ilusión. Para mí es, como te decía, la primera campaña y me sorprendió mucho la cantidad de medios, claro, nosotros estamos con los medios que estamos, ¿no? La cantidad de medios que se puede llegar a mover, por supuesto, y de dinero público, que se puede llegar a mover para la campaña. Nosotros hacemos una campaña, entre comillas, modesta, con muchísima ilusión, con muchas ganas. El otro día tuvimos un acto en La Laguna donde presentamos ese proyecto de país, ¿no? Que es un documento de 162 páginas y el acto fue súper emotivo porque nos juntamos mucha gente que llevamos mucho tiempo trabajando altruistamente en el proyecto y se juntó mucha gente también, yo creo que rondábamos las 300 personas que venían a ver qué les queríamos contar y fue súper emocionante y para mí, siendo la primera campaña, sorpresa tanto por una parte de la emoción que supone, de la ilusión, y por otra parte sorpresa de la cantidad de medios económicos con los que juegan unos y con los que no podemos jugar otros, pero vamos a tope, somos súper optimistas. Eso es lo importante, la ilusión, la motivación y como bien dices, que notes también ese feedback, ¿no? Por parte de muchos ciudadanos. Rafa, ahora sí tenemos que ir terminando, pero no quería terminar, y te lo comentaba antes, sin preguntarte, porque ha sido titular en muchísimos medios de comunicación, hemos hablado de muchos proyectos que creo que son prioridad por parte de Drago Verdes Canarias, pero lo cierto es que este titular ha acaparado muchos medios. ¿Es una intención de ustedes que Canarias sea región piloto para la legalización de la marihuana en España? ¿Puede ser? Se le puede llamar así, región piloto, por ejemplo. Consideramos que somos, como dice nuestro proyecto, ¿no? Que somos soberanos para tomar decisiones, ¿no? Entonces, región piloto, bueno, podemos tomar la decisión de ser una región piloto de prueba, ¿no? Pero sí me sorprende que del documento de país que te comentaba, de 162 páginas, donde hay propuestas súper interesantes y súper potentes, y que no digo que esta no lo sea, pues se hagan eco, lo entiendo perfectamente también, ¿eh? Pero bueno, igual que el tabaco y el alcohol son legales y se está gestionando de manera privada, pues ¿por qué nosotros no poner de nuestra parte para que, claro está, la parte medicinal que pueda ayudar de esas sustancias
podamos nosotros gestionarla y controlarla en cierta manera y que no esté en ese mundillo ahí un poco... Bueno, queda claro, te lo tenía que preguntar porque la gente dirá, no se lo pregunta, si es que ha sido el titular de muchísimos medios de comunicación, sin problema, ¿no? Sin te lo problema. pregunto por eso, pero ha quedado claro que tienen ustedes muchísimos proyectos pensados. Y animo a toda la gente a que coja el documento porque hay muchísimo trabajo de mucha gente y gente súper honrada que ha estado trabajando en ese documento y nos sentimos súper orgullosas y súper orgullosos del proyecto de país que tenemos. Pues queda dicho, Rafa, nos quedamos con ese último mensaje. Hay que recordar que en el caso concreto de Lanzarote se presentan al Parlamento, en este caso al Cabildo de Lanzarote, a Arrecife y a Teguise, ¿no? Eso estamos es. en lo cierto. Vale, perfecto. Así que ya para que la gente lo tenga claro. Papeleta de Drago Verdes Canarias. Exacto, animar sobre todo a que todo el mundo acuda a las urnas, de luego Por supuesto, que sí. nosotros, si me permites un momentito, venimos a ser vacuna de la abstención. Como te decía antes, nosotros mismos y nosotras mismas nos sentíamos que no teníamos a nadie a quien votar y creemos que hemos llegado para eso, para ser vacuna contra la abstención y que haya un proyecto verde y social al que votar. Perfecto, pues ahora sí nos quedamos con ese titular. Rafa, muchísimas gracias y mucha suerte, ¿eh? Muchas gracias. A todos ustedes, muchísimas gracias también por estar un día más. Nos vemos mañana, si no falla la agenda. La doble entrevista de mañana será, por un lado, con Jacobo Medina, en este caso, candidato del Partido Popular al Cabildo a la presidencia del Cabildo de Lanzarote, y José Juan Cruz, alcalde de Tías, en este caso. Buenas tardes.